Es un gusto, queridos hermanos, volvernos a encontrar en esta ocasión para revisar juntos nuestro estudio bíblico de congregación del libro Disfrute de la vida para siempre. Lo que repasaremos es lo que nos corresponde estudiar para la semana del 17 al 23 de octubre. Y debemos ver la lección número 23, con el título El bautismo, una meta que vale la pena alcanzar. Y en la introducción se nos pide leer Mateo 28, 19 y 20. Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones. Bautízanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema. Por eso en la introducción nos dice que, según lo que dijo el Señor Jesucristo, para ser cristianos hay que bautizarse. Pero las preguntas que vienen es, ¿qué es el bautismo? ¿Y cuáles son los requisitos para alcanzar esa meta? Así que en la página 95 tenemos la primera pregunta. ¿Qué es el bautismo? La palabra bautizar significa sumergir o hundirse en el agua. Por eso los cristianos verdaderos, cuando se bautizan, deben ser sumergidos por completo en el agua. No sé si usted se ha fijado cuando los hermanos están a punto de hacerlo, de bautizar a alguien, están pendientes que todo su cuerpo esté bajo el agua, que no quede nada saliendo. Y si eso sucede, pues lo vuelven a sumergir completamente. La pregunta 2. ¿Qué demuestra una persona cuando se bautiza? Que ya se ha dedicado a Jehová. ¿Y qué es la dedicación? Este es un punto muy importante. Es una oración especial y personal donde se le dice a Jehová que uno quiere servirle para siempre. Y eso se hace antes de bautizarse. La dedicación y el bautismo permite tener una estrecha amistad con Jehová y con otros que lo adoran. Así que recuerda ese punto. La dedicación es una oración especial que se hace a Jehová. No es como algunos dicen que es dedicarse a predicar, dedicarse a ir a las reuniones. La palabra dedicación tiene que ver con oración. Y esa oración solo se lo hace una vez nada más. Y en este punto 2 tenemos Mateo 16, 24, que tenemos las letras en negritas, que son la parte sobresaliente, donde dice, si alguien quiere ser mi seguidor, que renuncie a sí mismo y me siga constantemente. Eso implica la dedicación. Veamos el punto 3. ¿Qué hay que hacer para poder bautizarse? Para esto se nos pide leer Hebreos capítulo 11 y el versículo 6. Además, sin fe es imposible agradarle a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan con empeño. La pregunta decía, ¿qué hay que hacer para poder bautizarse? Como indica el texto de Hebreos 11:6, se necesita tener fe, pero para conseguirla hay que tener conocimiento de Dios, un conocimiento profundo de Dios, y eso nos permite aumentar, amar más a Jehová, y esto nos impulsa a predicar, que es algo que, como se dijo la semana pasada, muchos tienen temor, y eso también ayuda a vivir a la altura de las normas bíblicas. Así que son algunos pasos: conocimiento, fe, demostrar eso, más amor a Jehová y que nos impulse a practicar lo que Jehová nos pide. Una nota que tenemos al final de la página 95 dice, si alguien ya se había bautizado en otra religión, tendría que volver a bautizarse. Y pregunta ¿por qué? Porque esa religión no le enseñó la verdad de la Biblia. Así que eso es importante. Pasemos a la página 96. El punto profundicemos en el tema. Veamos qué nos enseña el bautismo de Jesús y cómo puede una persona prepararse para dar ese paso tan importante. Vemos ahora entonces un pequeño resumen de la demostración que hemos visto hasta ahora, de lo que hemos analizado hasta ahora. Se ve a alguien que está orando a Jehová, haciendo su dedicación. Recuerde, es una oración especial que se la hace una sola vez en la vida, y ahí se le está diciendo a Jehová que queremos servirle para siempre.
mientras que en el otro dibujo se ve que cuando nos bautizamos es una demostración pública que ya nos hemos dedicado a Dios, porque la dedicación es algo privado, mientras que el bautismo es público. Veamos ahora el punto 4, lo que nos enseña el bautismo de Jesús. Para esto se nos pide leer Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Entonces Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó impedírselo. Le dijo: «Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y vienes tú a mí?». Jesús le respondió: «Deja que sea así esta vez, porque está bien que cumplamos de este modo con todo lo que es justo». Entonces Juan dejó de impedírselo. En cuanto Jesús fue bautizado, salió del agua, y en aquel momento los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios bajando como una paloma y viniendo sobre Jesús. Y entonces una voz dijo desde los cielos: «Este es mi Hijo amado, él tiene mi aprobación». Luego de leer estos textos, las preguntas son: ¿cuando Jesús se bautizó, era un bebé? La respuesta es no, era un adulto de casi 30 años. La otra pregunta: ¿solamente le echaron un poquito de agua en la cabeza? Entonces, ¿cómo se bautizó? No le echaron un poquito de agua en la cabeza. Aquí se utiliza en el relato bíblico la expresión bautizado, que significa sumergir, y por eso se dice que él salió del agua. Se cumplió tal como indican las palabras o el verbo que se utiliza en cuanto a estar bajo el agua. A continuación dice: cuando Jesús se bautizó, empezó la labor especial que Dios le había encargado. Y se nos pide leer Lucas capítulo 3, versículos 21 al 23. Ahora bien, cuando todo el pueblo se bautizó, Jesús también fue bautizado. Mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible, como una paloma, y del cielo salió una voz que dijo: «Tú eres mi Hijo amado, tú tienes mi aprobación». Cuando Jesús comenzó su labor tenía unos 30 años. Era, según se opinaba, hijo de José, hijo de Elí. Y también leemos Juan 6:38. «Porque no bajé del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». La pregunta que viene es: después de su bautismo, ¿a qué labor le dio Jesús la máxima importancia? Como vimos aquí, empezó su labor, que era predicar las buenas noticias. Para eso había venido a la tierra y era una persona plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Por eso tenía aproximadamente 30 años, como decía el texto de Lucas. Ahora veamos el punto 5. El bautismo es una meta que se puede alcanzar. Es posible que la idea de dedicarse y bautizarse intimide a cualquiera, pero mientras más se aprenda de Jehová y se lo conozca mejor, se sentirá seguro de tomar esa decisión tan importante. Y luego se nos pide que podemos ver el video «Fortalece tu amistad con Jehová», donde se indica la opinión de dos jóvenes, lo que ellos hicieron para estar seguros del conocimiento que tenían de Jehová y dar el paso tan importante en su vida como el bautismo. A continuación se nos pide leer dos textos. El primero, Juan 17:3. Esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste, Jesucristo. Y el otro texto es Santiago 1:5. Así que si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida constantemente a Dios y la recibirá, porque Él da generosamente a todos y sin reproches. La pregunta dice: ¿qué le puede ayudar a una persona a estar preparada para el bautismo? Bueno, el texto de Juan decía que hay que tener verdadero conocimiento de Jehová y Jesucristo, y eso toma su tiempo e investigación. Y también en Santiago decía que hay que solicitar el Espíritu de Dios para que nos ayude a tener sabiduría, para entender lo que estamos estudiando en la palabra de Dios. Ahora en la página 97 tenemos el punto 6.
Cuando uno se bautiza, llega a formar parte de la familia de Jehová. Y como introducción dice, al bautizarnos entramos en una familia unida y mundial, sin importar nuestro origen o nuestro pasado. Todos compartimos las mismas creencias y vivimos a la altura de las mismas normas bíblicas. Ahora nos pide leer Salmo 25:14. La amistad íntima con Jehová es para quienes le temen, y Él les da a conocer su pacto. Y también debemos leer 1 Pedro 2:17. Honren a gente de toda clase, tengan amor a toda la hermandad, tengan temor de Dios, honren al Rey. La pregunta que viene a continuación es, según estos versículos, ¿cómo nos beneficia el bautismo? Bueno, el texto del Salmo dice que llegamos a ser amigos de Jehová y que también llegamos a formar parte de una hermosa hermandad donde reina el amor de unos para con otros, según el texto de 1 Pedro 2:17. Y aquí tenemos una descripción de cuando alguien se bautiza, llega a pertenecer a una familia espiritual, a una hermandad espiritual sin importar sus antecedentes económicos, sociales, de nacionalidad, etc. En la parte final de la página 97 tenemos lo que algunos dicen. No me siento preparado para bautizarme. La pregunta es, aunque usted se sienta así, ¿cree que el bautismo es una meta que vale la pena alcanzar? La respuesta es sí, y es lógico sentirse de esa manera. Es más, para cualquier cosa nueva que vamos a hacer, ¿verdad que creemos que no estamos preparados? Sin embargo, recibiendo la ayuda necesaria, podemos desempeñarnos en cualquier aspecto de nuestra vida, incluyendo el poder alcanzar la meta del bautismo. Ahora pasamos a la página 98, tenemos el resumen. Jesús dijo que para ser cristianos hay que bautizarse, y para alcanzar esa meta hay que desarrollar una fe fuerte en Jehová, seguir sus normas y dedicarse a Él. Esos son los pasos para llegar al bautismo. Tenemos las preguntas de repaso. La primera, ¿qué es el bautismo y por qué es tan importante? Vimos que el bautismo es sumergirse o hundirse en el agua y se necesita hacérselo para llegar a ser un cristiano verdadero. Otra pregunta, ¿qué pasos debe dar una persona antes de dedicarse y bautizarse? Ya vimos que la dedicación es una oración personal y una sola vez en la vida que le decimos a Jehová que uno quiere servirle para siempre y le promete a Él que lo va a adorar únicamente a Él y que lo más importante en su vida será cumplir su voluntad. La última pregunta del repaso, ¿qué pasos debe dar una persona antes de dedicarse y bautizarse? Se debe tener conocimiento de Jehová y de Jesús. Debe tener suficiente fe que nos permita amar más a Jehová y que nos impulse a querer predicar y vivir a la altura de las normas bíblicas. Y por último, se da el paso de la dedicación y luego el bautismo. Luego viene el punto, propóngase esto. Use las listas estoy preparado para predicar con la congregación y estoy preparado para bautizarme al final de la sección 4 para comprobar si va cumpliendo con los requisitos. Eso está en la página 254 de nuestro libro Disfrute. Ahí encontramos estas dos preguntas donde uno tiene que analizar para ver si está cumpliendo con los requisitos para llegar al bautismo. Y otro objetivo, otra sugerencia, ¿qué tal si pedimos a otros recomendaciones de cómo mejorar nuestro conocimiento y nuestra fe para servir plenamente a Jehová y llegar a este paso del bautismo? Así que hermanos, ahí tenemos algunas sugerencias para nuestro estudio bíblico de congregación para esta semana del 17 al 23 de octubre. Esperamos él pueda repasar estos artículos y, si es posible, participar comentando en nuestra reunión en la congregación y siempre prestar atención también a los comentarios de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.